Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver problemas aplicando la función cuadrática. Supongamos que nos dan este problema donde dice en un lago se introduce una cierta cantidad de peces, dicha población se reproduce según la fórmula menos t al cuadrado más 12t más 160, siendo p la cantidad de peces y t el tiempo en años. Se desea saber qué cantidad de peces se introdujeron en el lago, en qué momento se alcanza la cantidad máxima de peces y cuál es dicha cantidad, se extinguen los peces, cuándo, en qué momento hay 195 peces y graficar según el contexto del problema. Ahora vamos a ver, de acuerdo a cada una de las preguntas que nos están pidiendo, qué es lo que realmente nosotros tenemos que resolver de esta función, que es una función cuadrática. Veamos entonces la primera pregunta. Nos decía qué cantidad de peces se introdujeron en el lago. ¿Qué pasa? Siempre que nos pida el instante inicial, el momento inicial, nos está hablando de cuando t, es decir, el tiempo, vale 0. ¿Sí? Siempre que nos pida la cantidad inicial que había, estamos considerando que t vale 0. Fíjense que nosotros acá haríamos la función reemplazando las t por 0 y obtenemos que la cantidad inicial de peces, es decir, la cantidad que se introdujo en el lago, es de 160 peces. Fíjense que entonces, cuando nos pide la cantidad inicial de una función, en realidad nos está pidiendo la ordenada al origen. Ahora vamos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos decía cuál era la cantidad máxima de peces y cuándo se llegaba a esa cantidad. Siempre que nos pida un máximo o un mínimo de una función y el momento en que esa función se produce, en que ese máximo o mínimo se produce, nos está hablando del vértice de la función, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a calcular es el vértice de esta función. Primero vamos a calcular el eje de simetría. ¿Por qué lo llamamos TB? Porque nuestra variable es t, no es x, ¿sí? Entonces, calculamos el eje de simetría, que es 6, y calculamos la y del vértice, que la llamamos p de 6, sería la cantidad de peces en 6 años, y acá tenemos las dos coordenadas del vértice. ¿Qué nos indican esas coordenadas? Que la cantidad máxima de peces es 196 y cuando se llega a esa cantidad máxima de peces, a los 6 años. En la tercera pregunta nos pide si en algún momento se extinguen los peces. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que calcular en ese momento es en qué momento la cantidad de peces es 0. Y siempre que nosotros estamos igualando a 0 una función, lo que estamos calculando es las raíces. Entonces, siempre que nos pidan en algún problema que igualemos a 0, ¿sí? O cuando una cantidad va a ser nula, en ese caso estamos calculando las raíces. ¿Qué pasa en el caso particular de este problema? Cuando yo calculo las raíces de la función, una raíz me da menos 8 y la otra me da 20. Como estamos hablando de tiempo, porque estamos hablando en el momento que los peces se extinguen, el menos 8 no puede ser una respuesta del problema, porque yo no puedo decir que tengo menos 8 años, ¿sí? Entonces, la única respuesta correcta en este caso del problema sería 20, es decir, que los peces se extinguen luego de 20 años del momento inicial, ¿sí? El menos 8, si bien es una raíz de la función, no pertenece al contexto del problema, porque estamos hablando de años y yo no puedo dar una cantidad negativa de años.
Para contestar la última pregunta, primero tendríamos que hacer el gráfico, ¿sí? Fíjense que en el gráfico nosotros tenemos la cantidad inicial de peces, que sería 160, tenemos la cantidad máxima en 6 años, que era de 196, y a los 20 años la cantidad de peces es 0. ¿Por qué no hicimos lo que falta de la parábola? Porque para este lado yo estaría considerando tiempo negativo, con lo cual no tiene sentido el problema, porque el problema se inicia cuando yo introduzco los peces en el lago, es decir, en el momento 0 del tiempo. Y ese problema termina cuando los peces se extinguen, es decir, cuando se muere el último pez y ya no quedan peces en el lago. Entonces, el gráfico, según el contexto del problema, es indicar el momento inicial y el momento final que tiene ese problema, considerando que en el momento máximo, que es a los 6 años, tenemos 196 peces. Después, fíjense que desde el momento que se inicia el problema hasta los 6 años, tenemos un crecimiento de la población, y cuando llega al máximo, por alguna razón, que puede ser algún tema del lago o alguna enfermedad o la contaminación del lago, esos peces empiezan a morirse, ¿sí? No siguen reproduciéndose, se empiezan a morir hasta que en un momento se extingue esa población. Ahora sí, vamos a la pregunta. Nos decía, ¿en qué momentos hay 195 peces? ¿Qué pasa? Nosotros vemos que el 195 está acá, es decir, que la parábola esta que nosotros graficamos pasa 2 veces por los 195, es decir, voy a pasar por el 195 antes de que nazca el pez que va a hacer que la población sea de 196 y por lo tanto sea el máximo, y otra vez voy a tener 195 peces cuando se muera uno y tengamos esa cantidad. Entonces, en 2 momentos la población va a ser de 195 peces. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular en qué momentos pasa por el 195 esa función. Bueno, entonces, para calcular en qué momento hay 195 peces, lo que hacemos es igualar la función a 195. ¿Qué pasa? Para poder resolver una ecuación cuadrática, yo necesito que esa ecuación cuadrática esté igualada a 0. Por esa razón, pasamos el 195 para este lado, lo juntamos con el 160 y nos da menos 35. Y utilizamos la fórmula resolvente porque todas las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver utilizando la misma fórmula que utilizo para las raíces. Es decir, esa fórmula no es exclusiva para calcular las raíces de una función, sino que también se utiliza para resolver una ecuación cuadrática. En este caso yo estoy resolviendo una ecuación cuadrática y luego de hacer todo el procedimiento obtengo que t es 5 y 7. Fíjense que si vamos al gráfico, 5 sería el momento en el que la población está aumentando y 7 es cuando la población está descendiendo, ¿sí? Es decir, son los 2 momentos en los que voy a tener 195 peces en ese lago. Entonces, acuérdense que cuando tenemos cualquier función, ¿sí?, siempre que nos vayan pidiendo determinadas cosas, tenemos que tener en cuenta qué es de lo que nos está hablando la función, ¿sí? Entonces, cuando nos pide si se extingue, vamos a estar hablando de las raíces. Cuando nos pide, por ejemplo, determinada cantidad, vamos a tener que armar una ecuación cuadrática igualando la función que tenemos a la cantidad que nos hayan pedido. Si nos pide un máximo o un mínimo, estaríamos hablando del vértice de esa función,
¿sí? Entonces, siempre tenemos que leer el problema y cuando leemos el problema, identificar bien qué es lo que nos está pidiendo en cada caso.